Después de una pausa de 3 semanas, casi un mes, estamos de vuelta con los streamings de Bishop. ¿Ya? Para los que no saben, yo me fui por 2 semanas al Amazonas y después la semana pasada tuve una entrevista, entonces pasamos un tiempo en los streams, pero ahora estamos de vuelta con todo. ¿Verdad? Estamos hoy en el final, hoy vamos a hablar del final del capítulo de introducción o de la sección del capítulo que habla de teoría de las decisiones. ¿Verdad? En el stream pasado habíamos visto teoría de las decisiones en el marco de problemas de clasificación, ¿verdad? Donde tomar una decisión es algo muy intuitivo porque hay una cantidad limitada de opciones, ¿verdad? Entonces habíamos visto las etapas, ¿verdad? De cómo matemáticamente a partir de los datos, ¿verdad? Hacer la etapa de inferencia, que es determinar o cuantificar la incertidumbre de los datos con respecto a la variable de input y la variable de output. Y vimos como esa etapa de inferencia después podías pasar a una etapa de toma de decisión, ¿verdad? Y vimos el famoso ejemplo de diagnosticar a una persona con cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del mismo tema, pero para regresión, ¿verdad? Entonces vimos, por ejemplo, cómo, hace casi un mes ya, vimos cómo escribir una función de costo para clasificación que tiene en cuenta la toma de decisiones, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo eso se extiende a regresión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hablar hoy es la función de costo para regresión. Y bueno, en esta etapa, en este caso, ¿verdad? La etapa de decisión, que viene después de la etapa de inferencia, consiste en elegir un valor estimado y de x, ¿verdad? Donde x, o sea, nosotros queremos elegir y de x, donde x es nuestro vector de input, para un valor de t, ¿verdad? Nosotros queremos usar y de x para estimar el valor target t que se asocia a cada input x, ¿verdad? Y vamos a suponer, ¿verdad? Que cuando tomamos esta decisión, ¿verdad? Que vamos a asumir que nosotros estamos tomando la decisión ejecutiva de decir voy a estimar t usando esta expresión, ¿verdad? Esto va a ser una función que me transforma el vector de input en un número y yo voy a usar ese número como si fuera mi target, ¿verdad? Entonces, al tomar esta decisión, ¿verdad? Que ahí es la decisión que estamos tomando, ¿verdad? Nosotros estamos asumiendo, ¿verdad? El riesgo de incurrir en un costo, ¿verdad? O de cometer un error. Y el error, ¿verdad? Voy a anotar con L, que viene el inglés loss, ¿verdad? Donde tenemos el valor real que queríamos, ¿verdad? Y el valor estimado, ¿verdad? Y esto es así una expresión muy general, ¿verdad? Y lo que podemos decir es, bueno, para cada valor de t, ¿verdad? Voy a tener un error respectivo, ¿verdad? Y esta función que yo estoy definiendo, ¿verdad? Esta expresión, ¿verdad? Puedo calcular el valor esperado o la esperanza, ¿verdad? De este error, que va a ser un promedio, ¿verdad? Escribiendo esta expresión, ¿verdad? La esperanza de L va a ser igual, y voy a escribir acá con respecto a las dos variables, ¿verdad? Porque fíjense que L es una función de t y en el fondo es una función de x también, ¿verdad? Pero después vamos a ver que podemos tomar esa y como si fuese una variable, ¿verdad? Entonces nuestra expresión en este caso va a ser una doble integral, ¿verdad? No se preocupen que no vamos a hacer todo el cálculo, ¿verdad? Es solamente para derivar una expresión que es interesante y que es la que nos ayuda después a usar esto en la computadora, ¿verdad? Vamos a tener esto, ¿verdad? Que es nuestra expresión, ¿verdad? De
va a ser con respecto a x y con respecto a t, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como siempre, ¿verdad? Tenemos nuestra expresión del error, ¿verdad? Y tenemos una probabilidad, una densidad, en este caso de probabilidad, sobre la cual sumamos todos los valores posibles del error con respecto a la distribución de la primera variable, que es la de input, y la segunda variable, que es la de output, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que estamos haciendo acá es tener esta expresión para calcular y cuantificar toda la incertidumbre, ¿verdad? Y vamos a tener el valor esperado, que va a ser el promedio de todo esto, ¿verdad? Porque estamos acá haciendo el promedio ponderado, ¿verdad?, del error por la probabilidad de observar estos datos, ¿verdad? Entonces, una elección muy común para este error es el error cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a definir explícitamente que nuestro error, acá en este caso L, ¿verdad?, de t y nuestro número que estima t, ¿verdad?, va a ser igual a el número estimado menos el número real elevado al cuadrado, ¿verdad? Y en este caso vamos a usar esta expresión y vamos a reemplazar en la fórmula que acabamos de escribir con la esperanza, ¿verdad? Entonces vamos a decir la esperanza de nuestra función de costo, ¿verdad?, o nuestra función de error, es la doble integral de y de x, ¿verdad?, menos t elevado al cuadrado, ¿verdad?, por nuestra distribución o nuestra densidad de probabilidad conjunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo acá, ¿verdad? Nosotros queremos elegir, ¿verdad? Nosotros lo único que podemos controlar de esta expresión es cuál es la y que estamos generando, ¿verdad? Nosotros tenemos que elegir una función para estimar esta y. D15325 says hi. So, en español, ¿verdad? Lo único que nosotros podemos modificar acá es esta expresión, ¿verdad? Y queremos elegir y de tal manera que la esperanza, ¿verdad?, del error se minimice, ¿verdad? Porque mientras más error cometemos, peor es teóricamente nuestra decisión, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir, ¿verdad?, que y, ¿verdad?, nuestra función, es infinitamente flexible, ¿verdad?, es completamente flexible, ¿verdad? Eso quiere decir que en el último caso podemos elegir una y que pase exactamente por todos los puntos, ¿verdad? Que ya sabemos que eso es un overfitting y que no es ideal, pero vamos a, digamos, para tener el problema intelectual más fácil, ¿verdad?, vamos a decir, bueno, tenemos eso y que podemos aproximar exactamente a la función que queremos, ¿verdad? Si ese es el caso, podemos usar un tipo de derivada, ¿verdad?, que se llama una derivada funcional, ¿verdad?, que viene algo de una rama de la matemática o una rama del cálculo, que se llama el cálculo de variaciones, ¿verdad? Y yo voy a anotar nomás acá la expresión, pero esencialmente lo que vamos a estar haciendo es derivar esta doble integral con respecto a nuestro valor estimado, que es lo que nosotros podemos tocar, ¿verdad? ¿Por qué esto tiene sentido, verdad? ¿Por qué no derivamos, por ejemplo, con respecto a x o con respecto a t, que son variables en sí, y vamos a derivar con respecto a una función? Y vamos a hacer eso porque el efecto que nosotros podemos tener, nosotros en realidad no podemos cambiar x en este caso. Lo único que podemos cambiar es y, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es vamos a escribir una expresión, ¿verdad? Y en este caso se usa la delta minúscula, ¿verdad? Vamos a hacer la derivada, ¿verdad?, la derivada funcional de la esperanza de L con respecto a y de x, ¿verdad? Y como esto es una función, esto es una derivada funcional, ¿verdad? Pero no voy a ir en toda la teoría del cálculo de esto, ¿verdad? Eso les dejo como tarea, pero la expresión que nos queda es súper similar a como si hubiésemos derivado no más, digamos, ¿verdad? Entonces nos queda el error, ¿verdad?, sin elevar al cuadrado, ¿verdad? Y como ya sacamos la primera integral, ¿verdad?, que era con respecto a x, vamos a tener todavía nuestra
distribución o nuestra densidad, ¿verdad? Solamente con respecto a t. Y esto, vamos a decir que estamos minimizando, ¿verdad? Queremos encontrar la expresión o el valor de y de x cuando esta expresión se vuelve 0, ¿verdad? De tal manera a minimizar la esperanza del error, ¿verdad? Entonces lo que estamos acá haciendo es básicamente estamos tomando como una especie de función objetivo la esperanza del error y queremos elegir el único valor que nosotros podemos cambiar, que es y, para minimizar esta expresión, ¿verdad? Entonces hacemos la derivada, ¿verdad? La técnica común y corriente de cálculo, hacemos la derivada, igualamos a 0 para encontrar el mínimo de esta función, ¿verdad? Entonces, si resolvemos esta expresión para y de x, ¿verdad? Vamos a hacer... voy a escribir también la fórmula acá, pero voy a escribir en 2 pasos, ¿verdad? Vamos a escribir digamos, cómo sacar esta expresión, ¿verdad? de adentro, ¿verdad? Que va a ser y de x va a ser igual a... va a ser la integral de t por p de xt de t dividido p de x, ¿verdad? Y teniendo esta expresión, ¿verdad? Lo que podemos hacer es usar lo que vimos allá por el segundo o primer stream, que era la regla del producto y de la suma de las probabilidades, para transformar esto, ¿verdad? Si transformamos esto a una simple integral, donde va a ser t multiplicado por la probabilidad condicional de t con respecto a x, ¿verdad? De t, ¿verdad? Y esta expresión es igual a la esperanza condicionada a t, ¿verdad? De t dado x, ¿verdad? Eso significa que en el caso de regresión, ¿verdad? La mejor opción es elegir el promedio de t dado x, ¿verdad? Que es similar a aquella intuición que tenemos que elegir la clase que minimiza el error, ¿verdad? En este caso es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que elegir el promedio de tal manera a minimizar lo más a minimizar el error con respecto a t, ¿verdad? Entonces, para visualizar esto un poquitito, ¿verdad? Voy a hacer un gráfico que también está en el libro, ¿verdad? Donde en el eje y, ¿verdad? Tenemos t en nuestra variable de target. Acá vamos a tener una x, ¿verdad? Voy a elegir x como si fuera una variable unidimensional, ¿verdad? Pero esto se aplica a digamos, al caso multivariable o al caso multidimensional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener mi función y de x, ¿verdad? Esto le voy a llamar y de x, ¿verdad? Que en nuestro caso, en nuestras fórmulas allá, x era un vector, pero acá va a ser un número, ¿verdad? Y voy a tener un valor específico acá, y de x0, ¿verdad? Acá, entonces x0 viene acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esto me da? Voy a dibujar acá un eje secundario, por decirlo de una manera, ¿verdad? Voy a dibujar este eje acá, ¿verdad? Donde lo que voy a tener es una distribución, ¿verdad? En este caso es gaussiana, ¿verdad? Y esta distribución le voy a llamar la P, la densidad de t dado x0, ¿verdad? Está condicionada a x, a un valor particular de x, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esto nos dice, verdad? Que nosotros, ¿verdad? Utilizando esto, ¿verdad? O sea, si nos imaginamos después para toda esta función, ¿verdad? Desde el principio de la función hasta el final, ¿verdad? O donde esté definida, nuestra estimación, ¿verdad? Tiene una incertidumbre con respecto al valor target verdadero, ¿verdad? El valor real para x, t, ¿verdad? Que en este caso es gaussiano. Y lo que estamos diciendo es, nosotros queremos el punto medio, ¿verdad?
porque sabemos que ahí es más probable que esté nuestro valor, ¿verdad? Con el conocimiento que tenemos, que es y de x, lo mejor que podemos hacer es tomar el valor promedio donde la incertidumbre es menor, ¿verdad? Entonces esa es un poquitito la intuición de cómo tomar una decisión en el caso de regresión, ¿verdad? Y obviamente esta expresión puede extenderse, ¿verdad?, a casos donde t también es una expresión multivariable, ¿verdad? Y entonces podemos tener que nuestra y, ¿verdad?, de x ideal va a ser igual a la esperanza, ¿verdad?, de t, donde t es un vector y x es otro vector, ¿verdad? Entonces esto es para el caso general, digamos, donde tanto nuestro target como nuestro input tienen múltiples dimensiones, ¿verdad? Y de la misma manera que vimos en el caso de clasificación, ¿verdad?, tenemos tres posibles enfoques, ¿verdad?, de cómo modelar este proceso y cómo tomar esta decisión, ¿verdad? Y vamos a anotar acá, ¿verdad? El primero, ¿verdad?, va a tener tres pasos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Uno va a ser la etapa de inferencia, ¿verdad?, donde determinamos la probabilidad conjunta P de X T, ¿verdad? Después normalizamos para obtener en realidad esta es la densidad de probabilidad, la densidad de probabilidad condicional P de T dado a X, y usamos esa expresión, ¿verdad?, para finalmente marginalizar, ¿verdad?, y obtener y calcular en realidad el promedio condicional E T TX, ¿verdad? Y ese es el caso más complejo, ¿verdad? Donde obviamente otra vez, ¿verdad?, en este caso de la misma manera que el caso de clasificación, estamos cuantificando la incertidumbre de todas las variables involucradas, ¿verdad? Estamos cuantificando la incertidumbre de X y de T, ¿verdad?, de forma conjunta. Después estamos condicionando T a X y cuantificar la incertidumbre de eso, ¿verdad? Y después usamos eso para calcular el mejor, ¿verdad?, el promedio condicional, que es que vimos que es por lo menos para el caso del error cuadrado, ¿verdad?, es la solución óptima, ¿verdad?, es la decisión óptima, ¿verdad? Y eso es el caso más completo, ¿verdad? El siguiente caso es esencialmente el paso 2 y 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, ¿verdad? En el enfoque 2, lo que vamos a hacer es primero ir al paso 2, ¿verdad? Le voy a poner el 1, ¿verdad?, donde tenemos el 1 es el paso 2 del enfoque anterior. Y donde lo que vamos a hacer es primero decir, vamos a determinar la probabilidad condicional y después calculamos la esperanza, ¿verdad? Y se acabó, ¿verdad? Y el último caso, ¿verdad?, que va a ser bastante intuitivo, ¿verdad?, de cómo venimos haciendo esto, va a ser ignorar totalmente la teoría de las probabilidades y construir un modelo que directamente nos retorne y de x sin considerar nada de lo que vimos arriba, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad?, de forma similar a lo que vimos en el caso de clasificación, ¿verdad? En este caso tenemos, ¿verdad?, como una especie de eje, ¿verdad?, de complejidad
donde la complejidad va aumentando en este sentido, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el enfoque 3 es el menos complejo, el enfoque 2 es un poco más complejo y el enfoque 1 es mucho más complejo en términos de complejidad computacional y también analítica, ¿verdad? Entonces, la ventaja, ¿verdad?, y desventaja de esto es que, bueno, por ejemplo, la ventaja del 1 es que tenemos el problema bien caracterizado, bien explicado, ¿verdad? Y nos ayuda eso a entender fundamentalmente el fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, quiero predecir el precio de las casas a partir de esta cantidad de características de las casas o de la zona alrededor, y voy a digamos, a caracterizar todas las variables posibles y entender toda la probabilidad de todas las variables involucradas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Después puedo imaginarme una casa que no existe, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, bueno, este es el precio, ¿verdad? Que es el objetivo de lo que queremos, ¿verdad? Pero puedo hacer lo inverso, ¿verdad? Puedo decir, ¿cómo sería una casa con precio X, ¿verdad?, o con precio T, ¿verdad? Y puedo reconstruir las características de una muestra de casas que tienen ese precio, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no puedo hacer en el caso 2 y no puedo hacer en el caso 3, pero en el caso 2 y 3 puedo predecir el precio de una casa nueva con más o menos precisión, pero con mucho menos esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, con esto cerramos entonces la parte de teoría de las decisiones, ¿verdad? Y la semana que viene vamos a comenzar, ¿verdad?, el capítulo de teoría de la información, que es el último, digamos, el último campo de investigación que contribuye a esos 3 campos fundamentales que son clave para el machine learning, ¿verdad? Que es ya vimos que era la teoría de la probabilidad, la teoría de las decisiones y la teoría de la información. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron. Como siempre, esto va a quedar en YouTube, entonces hagan correr la voz, suscríbanse y todas esas cosas. Y nos vemos la semana que viene. Saludos.